La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre y en algunos programas anteriores hemos abordado o asomado al menos el tema que traemos hoy. ¿Cómo influye la baja del turismo en la economía cubana, considerando que este es, como se ha dicho en los últimos tiempos, la locomotora de nuestra economía? Para eso contamos con la presencia, igual que cada lunes, de Fran Quesada Espinosa, por supuesto. Buenos días, Fran. Buenos días, Elsa. Entonces se dieron los datos que preocuparon de todas maneras cuando habíamos tenido cierta alza en el 2023, claro, comparado con años prácticamente nulos o muy bajos por la incidencia de la pandemia en este indicador, pero sí trae algunas preocupaciones para los cubanos el hecho de que se haya reconocido que el turismo en los primeros meses del año decreció con la cantidad de turistas y por supuesto con la cantidad de ingresos. ¿Qué puede significar ello para la economía de este país? Que reitero, es como la locomotora de la economía cubana. ¿Significa que nos varamos en la línea férrea, económicamente hablando? Vamos a ubicar en contexto en el tema del turismo. O sea, en la década de los 50... ¿Está de acuerdo en que es, o sea, se ha dicho que es la rama? No, una contracción inclusive en la llegada. Es la rama fundamental de la economía nuestra. Sí, en estos momentos es quien te pone el dinero en la economía de manera fresca, y rápida. Que inclusive es rápida, que es un dinero con el cual puedes contar porque se compran paquetes turísticos y ese paquete turístico ya tú tienes a una persona que es un potencial demandante dentro del territorio, que ya llega al territorio con un dinero ya gastado. O sea, con un dinero que ya forma parte de los ingresos de venta del país. Ahora, después viene toda una capacidad que tenga el país de seguir extrayendo dinero a ese turista que ya va a estar en el país. O sea, con la extrahotelera, que es lo que más se utiliza en el mundo. En el mundo lo que más se usa es que ya una vez que tienes el turista dentro del país, no tienes que buscar la manera de sacarlo del hotel. O sea, claro, sacarlo del hotel para brindarle un grupo de servicios y mediante ese grupo de servicios entonces seguir obteniendo dinero. Ahora, hay que ubicar esto en contexto. Desde los años 50 se hablaba por parte de un pensador económico que se estudia en la academia, en el pensamiento económico cubano, en la antología inclusive que se desarrolló por el doctor Rafael Sobrey Ortega, de Maribona. O sea, sí. Maribona hablaba de la segunda zafra de Cuba. Y esto surtió efecto y se hizo concreto en los años 90. O sea, en los años 90 cuando empezó a deprimirse las exportaciones de azúcar nuestra, el turismo vino a jugar un papel fundamental. Y el turismo, porque además no es una actividad autosuficiente, es una actividad que se puede encadenar a la agricultura. Necesita encadenar. Exactamente, y además que detrás de la exportación de un servicio turístico siempre hay un encadenamiento hacia detrás y hacia adelante también, y es fundamental en la economía cubana, que es lo que ha pasado muchas veces con la exportación de los servicios de salud, que son muy autosuficientes en sí mismos, no encadenan la industria, la agricultura, claro, detrás de sí, pero el turismo sí que era lo que hacía nuestra industria azucarera, ¿no? Se encadenaba la producción de alimentos para cerdos, alimentos para personas, el ron, los alcoholes y demás. Ahora, en el caso del turismo, es una actividad que trae un dinero fresco. Fue lo que sucedió con la crisis de los 90, toda la infraestructura hotelera que se fue construyendo no hacía nada más que crecer y realmente la cúspide la tuvo con el deshielo que hubo en el 17 momentáneo, que se habla inclusive de hasta 5 millones prácticamente casi de turistas, contando exactamente los cruceros, ¿no? Ahí se ve un fuerte impacto en el tema del bloqueo, que es fundamental, los cruceros nada más. Pensemos que se mueve el puerto del Mariel
precisamente para sanear, limpiar la bahía de las industrias colindantes y además la cantidad de cruceros. Habían 2 cruceros en la bahía y estaban esperando 2 más para entrar. Sí, recordemos incluso que en esos tiempos se hablaba en Trinidad de que colapsaron los hostales. Los hostales, personas, en, parque, en las salas de las casas. Pero esos tiempos son antaños. No, antaño. Lo que está pasando además, hoy, en La Habana, personas que compraron 5 o 6 carros porque nada más que las personas que llegaban al puerto, que se bajaban, lo que querían era dar un recorrido por la ciudad. Y no existía parque motor para dar la cantidad de recorridos que existía. Entonces, por ejemplo, el reporte que da, en este caso la Oficina Nacional de Estadística, dice que hasta febrero, los 2 primeros meses, considerados en el alza turística cubana, esos meses, Cuba recibió 496.858 viajeros, que es el 79%, casi el 77,9%, disculpen. Casi el 78% en relación con lo que pasó en el 2000. Una contracción. Es una contracción importante. Estamos de acuerdo que la pandemia limitó mucho turismo porque se cerró el país para cuidar la pandemia. Pero también hay un fenómeno que yo creo, digo yo, desde mis modestos conocimientos económicos, que hoy pesa, si usted está diciendo que la estrotelera es casi como la atracción para sacarle más dinero al turista. Es así en todo el mundo, porque es la industria del ocio. Pero internamente nosotros estamos padeciendo otras deficiencias, desabastecimientos, problemáticas que están incidiendo hoy en el turismo. ¿Cómo puede Cuba aspirar a que estos números cambien cuando hemos comenzado un 2025 casi apagado, o apagado en muchos momentos? O sea, el país con mucho déficit de generación, entre otros elementos, falta de alimentos, que también toca el turismo, aún con el encadenamiento. Entonces, quédese con esa tarea rápido y después de la pausa me responde. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Impacto del turismo o del decrecimiento del turismo en los primeros 2 meses del año en la economía cubana, siendo, como se ha dicho, que es la locomotora de esta economía. Fran, entonces, ¿cómo lograr que cómo explicar a raíz de la situación interna que tiene Cuba, bloqueo en el medio, por supuesto, también vaya influyendo en que haya menos turistas ahora en nuestro país? Primero hay que recuperar la dinámica de crecimiento que tenía el turismo en Cuba. Hay que recuperar. Con los apagones que tenemos podemos. Muy difícilmente eso, los apagones, la corriente, porque es el turismo fundamental. Va a salir a una ciudad apagada. No, es fundamental en todo incide. Por eso en su momento Fidel inclusive le llamaba el Ministerio de la Industria Básica. O sea, si no tienes electricidad, prácticamente no tienes nada. La ventaja que tiene, siempre se ha dicho, inclusive hay un texto fundamental sobre la economía del conocimiento del doctor Juan Triana Cordoví, donde se refiere a que la ventaja que nosotros, sin entrar en la industria del turismo, entramos tardíamente con relación a Centroamérica, y rápidamente también, nos metimos en la competencia, pero muy fuerte. Entonces era lo que se decía muchas veces, por el potencial humano que existe en nuestro país. Un botón a veces de un elevador de un hotel era un arquitecto. Entonces a veces se veía como un problema, porque un arquitecto que no estaba ejerciendo su profesión, pero lo teníamos dentro. Claro. Los 30 años de inversión. Emigró muchas personas. O sea, emigró muchas personas, pero hay muchos que quedaron. Y cuando se relocalizaron en sus puestos de trabajo, el conocimiento lo llevaba implícito. Entonces, no es lo mismo darle el servicio a un turista, una persona que no tenga la preparación que tiene un ciudadano, que es en definitiva en lo que más se ha invertido en este país, ¿no? Precisamente en el potencial humano. Ahora, ¿qué pasa para el caso nuestro? Entramos en la competencia, irrumpimos en la competencia y nos hicimos inclusive determinantes. ¿Qué pasa? Viene todo el tema de Trump en el poder, 240 medidas, se limita todo lo que tenía que ver con la bonanza aquella que íbamos teniendo con el tema del arribo de los cruceros, los turistas. Imaginemos que casi todos los turoperadores importantes radican en los Estados Unidos, empiezan a acercarse
a Cuba. Recuerden que empiezan a filmarse películas, inclusive aquí, fragmentos de películas, Rápido y Furioso, demás. Empieza a hacerse atractivo, empieza a ponerse de moda. Y rápidamente viene entonces Trump, se termina todo aquello, y entonces viene la pandemia. Y en la pandemia pasó algo interesantísimo. Nosotros cerramos para proteger la población y es algo que era lo que llevaba. Es la única manera que tenemos de ser justos, porque además en eso se nos iba la vida. Se nos iba la vida. Pero hubo otros países de la región, entiéndese Dominicana, por ejemplo, que tiene muchísima más violencia que Cuba y demás, pero que tiene una esquina que la tiene muy bien protegida en Punta Cana, y empezaron a hacer más atractivo Punta Cana para el arribo de turistas. Eso, muchos cubanos inclusive que venían cotidianamente a ver su familia, entonces lo que sacaban pasajes para ir a Punta Cana y entonces lo veían en Punta Cana. Además, ¿qué pasa? Inclusive no dan las estadísticas, la cantidad de muertes que había en Dominicana con la cantidad de casos que declaraban, no da la estadística. Pero bueno, aún así irrumpe en la competencia, en el caso de Dominicana, Cancún, nuestros competidores por excelencia, y esto hace que poco a poco vaya disminuyendo la cantidad de turistas. ¿Qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa? Hay muchas inversiones en el plano del turismo. Y hay algunos cuestionamientos de algunos economistas, de algunos cientistas, con el tema de que, bueno, se invierte más en hoteles que en extrahotelera. ¿Y eso usted qué opinión tiene sobre el tema? Realmente se invierte más en hoteles que en extrahotelera. ¿Y está mal? No está bien, en el sentido de que... No está bien, es decir que está mal. No, porque es que el problema es que realmente la capacidad de ocupación de las habitaciones existentes es baja. O sea, no soy especialista realmente. Pero nunca, yo estoy hablando del turismo como motora de la economía cubana. Y sí, pero sigue siendo fundamental. Ahora, pero se terminó la pandemia. Fíjense, se terminó la pandemia, entendemos eso, lo de Dominicana, lo de Cancún. Hace ya 4 años. Cuba abrió, pero no recuperamos los turistas. No, la ventaja de ese potencial humano, además, que tiene con relación a Centroamérica, está también en la gente, ¿entiendes? En la gente hay que ver que muchos turistas vienen al país y vienen a hostales, a casas, a viviendas de cubanos, a caminar las calles. En un porciento altísimo, es realmente un turismo de sol y playa. Cuando se hace el gráfico de pastel que emite la ONEI, uno lo puede percibir. O sea, el turismo de sol y playas es fundamental, y en el caso del turismo urbano, o sea, de caminar por una plaza o un museo, está muy concentrado sobre todo en La Habana Vieja. Pero no es insignificante la cantidad de turistas. Por ejemplo, eso uno lo puede percibir en Trinidad, que tenemos un caso, un polo turístico que tiene ciudad, pero tiene playa también. O sea, no de la calidad quizás de Varadero, de Los Cayos, de Santa María, pero una buena playa, y que tiene la ventaja de que tiene la cercanía. Y uno lo puede percibir, uno lo puede constatar en el arribo, en la cantidad. En estos momentos estamos en el pico y estamos hablando de casi un 23% menos con relación al año anterior. Entonces, que esas inversiones, el efecto multiplicativo de las inversiones en la cantidad de turistas en el país no se ha hecho. O sea, evidente, en realidad, ¿no? Entonces, el esquema está invertido, más seguimos invirtiendo en turismo, en hoteles, más que en extrahotelera. Anda por ahí. Es una de las extrahotelera que incluye las ciudades, el parque temático, como existe en el mundo. Exacto, el parque temático. Entonces, si hoy mismo no tenemos dinero, porque además ni le voy a tocar, ni le voy a rozar cómo influye en el turismo la locura económica de nuestras miles de monedas en la calle. Bien, y como el turista cuando puede llegar a una cadeca no puede cambiar porque no hay luz. No, porque no eso, lo vamos a meter para eso es un efecto, inclusive, que si tú le das 120 pesos al turista. Exacto. Pero ya cuando el turista viene, saben que eso es irreal, y entonces lo cambian con el cubano de la calle. Entonces 120 pesos, de ahí viene en parte la dolarización parcial. O sea, la dolarización parcial es que tú no le vas a dar los 120 pesos al turista por su dólar, porque entonces le encareces el país al turista. Exacto. Cuando realmente el poder adquisitivo de su dólar en el mercado informal es 3 veces superior. Entonces, cuando va a tomarse una cerveza,
necesita de más de $1 para tomarse una cerveza. Exacto. Si tú tienes dolarizado, ahí esa es una de las razones Es una de las fundamentales de la razones por la que se dolarización está- parcial. pero Es así- buscar abaratar, entre otras cosas, uno de tus principales pivotes de la economía y ser más competitivo con un Centroamérica en Con relación a Centroamérica y un Centroamérica. Caribe que está más cerca. Para terminar, porque ya el director nos está avisando que nos queda un minuto de tiempo. En ese minuto, si, como dijimos al principio, el turismo es la locomotora de la economía cubana, significa que ahora mismo con este retroceso en los 2 primeros meses del año en alza turística habitual, la economía entonces está varada en la línea férrea por el turismo, ¿sí o no? No, la economía, las respuestas no son blanco o negro, Bueno. siempre tienen sus matices. Bueno, diga rápido 2 matices, ¿sí o no? No, ¿Está sí o no, varado? son los dos extremos. Bueno, entonces, a ver, diga usted. No, a ver, el primer problema a resolver sin duda es el tema eléctrico. En eso se están enfocando. A mí me llena de esperanza esto de las 200 megawatts también en Mayabeque con la termoeléctrica. Está por el otro lado todo lo que tiene que ver con los parques fotovoltaicos, que el año pasado no veía esa perspectiva, ahora la estoy viviendo independientemente de toda la problemática que estamos viviendo, de 5 horas de corriente prácticamente en el día, y que así no solamente no podemos producir, es muy difícil producir así, es muy difícil planificarse una producción así. Por el otro lado, para las personas realmente es una carga muy fuerte sobrellevar la vida con esos apagones, ¿no? Usted se las arregló para responder mi pregunta a medias, pero bueno, aquí yo pregunto y usted responde. Yo intuyo que entonces ese tren, esa locomotora del tren de la economía cubana, está parada en un andén. Bien, de si termina o no, cómo sigue el viaje, hablamos en otra oportunidad. Por hoy es todo y lo espero el próximo lunes, siempre después de las 9:30, para hablar de la economía cubana que tiene nombre. Buenos días.